Aquí hay una palabra fuerte para lo que enseñamos. Con diligencia. Presentarte a Dios aprobado. Habrá personas que por la doctrina que enseña están desaprobados. La Biblia habla. Himeneo, Fileto, Alejandro el Candelero. La Biblia habla de varios personajes bíblicos que comenzaron y se extraviaron y dejaron de ser aprobados. Por eso es una gran responsabilidad el que enseña, el que predica, presentarse de Dios aprobado. Mire lo que dice: como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y la palabra de verdad, ¿quién la trae? Cristo y sus apóstoles. A su nombre sea gloria. Entonces, que usa bien, porque si no usa bien la palabra de verdad, ¿hacia dónde lo puede llevar? Hacia doctrinas falsas, hacia doctrinas que llevan a los hombres a perdición. Por eso le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, que es la enseñanza que Dios nos da por medio de su palabra. A su nombre esa gloria. Y la enseñanza que Cristo nos da es una. Y para eso Él la confirma con los apóstoles que Él puso, que fue lo que Él usó para fundamentar el fundamento de la iglesia. Los 12 apóstoles y el apóstol Pablo, que fueron los apóstoles puestos por Dios para fundamentar la iglesia. A su nombre sea gloria. Ahora mire lo que sigue diciendo la escritura. Vamos a la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Sigue diciendo la palabra. El versículo 16 dice: mas evita profana, palabras profanas y vanas palabrerías. El evangelio no son vanas palabrerías. El evangelio, lo que tenemos que enseñar en el evangelio es lo que Cristo nos dejó para poder enseñar. Que Él murió por nosotros, que Él resucitó el tercer día, que Él pagó el precio de nuestra salvación, de nuestra redención, de nuestra justificación, de nuestra santificación en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros obedecemos su palabra y creemos en su palabra por la fe en su nombre, somos salvos. Alabado sea el nombre del Señor. Y empezamos a crecer y empezamos a madurar y empezamos a obedecer lo que Él nos ha dejado. No nos podemos salir ni a un lado ni a otro. Tenemos que ser los que Él nos ha enseñado. Esta gente aquí, hay uno que se salió. Y mire lo que dice la palabra: porque conducirán más y más a la impiedad. Cuando uno entra en vanas palabrerías, ¿cuántas vanas palabrerías se enseñan hoy que no son evangelio? Que no tiene que ver nada con Cristo, que no tiene que ver nada con el evangelio del Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, mira lo que dice la Biblia: y su palabra carcomerá como gangrena. Aquí había hombres que supuestamente habían empezado, pero ya la palabra de ellos empezaron a torcerla, a no bien usarla, a salirse de la doctrina que nos enseña la Biblia, dada por los apóstoles y profetas de Dios para el nuevo pacto. ¿Y qué sigue diciendo la palabra? De los cuales a veces hay gente que dice: ¿por qué se mencionan nombres? Es que si usted no menciona el nombre de la persona que está trayendo falsa doctrina, ¿cómo la gente va a saber quién está trayendo falsa doctrina para salir de ahí? Hay que mencionar los nombres. No es que tenemos nada en contra de esa persona, solamente la doctrina que enseña es falsa y hay que mencionar sus nombres. Porque si no se enseñan los nombres que están en doctrinas que no son, entonces ¿cómo la gente va a salir de una doctrina falsa si usted no dice el nombre de que la está trayendo? Un ejemplo, ahora mismo más de 30 pastores pentecostales con Cash Luna
se reúnen en el Vaticano. ¿Qué doctrina tiene el Vaticano? Doctrina de demonios. Porque lo que enseñan ellos es idolatría. ¿Qué va a hacer un hombre de Dios al Vaticano? ¿Qué va a aprender del Vaticano? Si el Vaticano son los primeros, que la Biblia llama la gran ramera, la madre de todas las abominaciones, porque es la iglesia que ha llevado falsa doctrina al mundo entero, idolatría, falsedad, herejía. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces usted lo ve en el Vaticano con una foto dándole la mano al Papa, igual que otro que fue el que hizo una vida con propósito, Warren Hart, y un montón. Entonces yo digo, ¿qué doctrina tienen esta gente cuando la Biblia dice que no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas? Dice, salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no participe de sus malas obras. Porque la luz con las tinieblas, yo no puedo reunir ahora con un brujo, ni con un hechicero, ni con un idólatra, ni con alguien evangélico que tenga otra doctrina. Te voy a enseñar lo que dice la Biblia. Yo puedo orar por ellos para salvación. Yo puedo pedirle a Dios que los salve. Pero reunirme a tener comunión con ellos y a participar de lo que ellos enseñan. Vamos a seguir leyendo lo que dice la palabra. De los cuales son Himeneo y Fileto. Habrá un montón hoy de Himeneos y Filetos que están en apostasía, que han torcido la doctrina del Señor. Mira lo que sigue diciendo la palabra. Que se desviaron de la verdad. Entonces, cuando una persona se desvía de la verdad, ¿qué quiere decir? Que estuvo en la verdad. Entonces, ¿se puede desviar uno de la verdad? Claro que se puede desviar de la verdad. Por eso la Biblia nos habla, procura con diligencia. Si yo hay algo que no lo sé, yo prefiero no tocarlo en la Biblia. Yo no puedo tocar puntos en la Biblia que Dios no me ha revelado ni me ha mostrado, porque entonces puedo desviarme de la verdad. Y hay mucha gente que se quiere ser tan inteligente que se pone a tocar temas que no están ahí. Ahora mire cómo se desviaron. Se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó. Y la resurrección no puede suceder hasta que suene la trompeta. Los muertos en Cristo resuciten y los que hayan quedado sean arrebatados. A su nombre esa gloria. Entonces esta gente se desviaron de la verdad. Habrá un montón de gente que se ha desviado de la verdad y empieza a decir un montón de cosas que no son bíblicas. ¿Qué decían esta gente? Que ya la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Los trastornan. ¿Cuánta doctrina falsa hoy trastorna la fe de un montón? Yo he tenido gente aquí que empezó por gracia y hoy están en judaísmo. Yo he tenido aquí gente que empezaron bien y empezaron a oír cosas y se desviaron. Y yo no puedo decir que eran hermanos del diablo, eran hermanos, hijos de Dios, pero empezaron a oír cosas y se deslizaron. Su fe fue cambiada porque empezaron a hacer cosas que bíblicamente no tenemos que hacer. A guardar días de reposo, a hacer ciertas cosas y muchas cosas más que la Biblia no nos manda a hacer y las hacen. Eso ya es salirse de la doctrina del Señor. Mire lo que sigue diciendo la palabra. El versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces, el Señor conoce a sus hijos. Si usted dice que es hijo de Dios y yo digo que soy hijo de Dios, una de las cosas que enseña la doctrina del Señor es vivir una vida piadosa, pura y santa. La Biblia dice que aunque Cristo pagó el precio por nosotros, porque usted por usted solo no puede ser santo, ni yo tampoco. Entonces, a través de la ofrenda de Cristo en la cruz del Calvario, dice que somos santificados.
Pero en la obediencia a la palabra nos estamos apartando de la iniquidad. Porque ¿qué te enseña la palabra? Apartarte de la iniquidad. Cuando tú lees la Biblia y tú guardas lo que está escrito en la Biblia, ¿qué te está enseñando? Apartarte de la iniquidad. Apartarte de lo malo. Del chisme, de la contienda, del pleito, del robo, del adulterio, de la fornicación. Te enseña la Biblia las obras de la carne. Y como tomas a Cristo y eres salvo por la gracia de Él, entonces al tú no practicar esas cosas, ¿qué estás haciendo? Apartándote de la iniquidad. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y cómo se aparta uno de la iniquidad? A través de la obediencia. Pero si la Biblia dice, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Aunque haya cosas en el mundo que a mí me gustan, yo tengo que decir, yo tengo que rechazar esto. Porque esto a Dios no le agrada. Si la Biblia me dice, si mira con los ojos y codicias, ya cometiste adulterio. Entonces yo tengo que pedirle a Dios, Señor, no permite que cuando yo mire a una hermana, yo la mire con codicia. Santifica mis ojos para yo mirar con pureza. Y ahí es donde yo le estoy pidiendo a Dios, a través de la palabra, que Él me vaya ayudando en las áreas donde yo necesito ser santificado por la obediencia a la palabra. Y cuando yo obedezco a la palabra, ¿qué estoy haciendo? Apartándome de la iniquidad. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Cuánta gente invoca el nombre del Señor hoy en día en iniquidad? Robando, mintiendo, engañando. Por eso dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En aquel día muchos dirán, Señor, en tu nombre. Quiere decir el profetizar, o el predicar, o el sanar enfermos, o el echar fuera demonios en el nombre de Jesús, no tiene ningún valor si vivimos en iniquidad. Para que tenga valor lo que usted y yo estemos haciendo del Señor, tenemos que apartarnos de la iniquidad. Porque si no, el Señor le va a decir, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Invocaron el nombre de Jesús, usaron el nombre de Jesús, dijeron que fue Jesús quien los mandó, pero lo hicieron en maldad. No usaron bien la palabra de verdad para traer salvación a las vidas. Ahora, ¿qué sigue diciendo la Escritura? Venga y siga leyendo. ¿Cuánto estamos aprendiendo en esta noche, hermano? Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos para usos honrosos y otros para usos viles. El 21. Así que si alguno se limpia, usted dirá, ¿cómo limpiarme? El Señor te ha dado la sangre de Cristo que hace, el Espíritu Santo que hace, hacer morir las obras de la carne. Y cuando tú haces a través del Espíritu Santo, que eres guiado por Él, hacer morir las obras de la carne, ¿qué estás haciendo? Limpiándote. La sangre, la palabra que hace cuando la guardas, limpiarte. ¿Con qué limpiar al joven su camino? Con guardar la palabra. Entonces, cuando tú obedeces a la palabra por medio de la fe, ¿qué estás haciendo? Limpiándote. Limpiándote. La Biblia dice, si alguno dice que no peca, le hace al mentiroso. Y no es verdad en él. Entonces, si yo sé que todos los días, aunque no quiera practicar pecado, y aunque no quiera hacer lo malo, yo fallo en área, mi deber es todos los días decirle, Señor, con ruego, limpia mi corazón, limpia mi mente, limpia mis pensamientos, límpiame con tu sangre, Señor, purifícame, santifícame. Para eso tenemos un abogado, para eso tenemos un mediador, para eso tenemos a Jesucristo como sumo sacerdote que intercede por nosotros cuando nos allegamos a su trono de gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Y la Biblia dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos. Pero ¿cómo vamos a limpiarnos si nunca vamos al abogado? Si nunca vamos a Él para que interceda por nosotros. Si no le rogamos. Hay gente que dice, no, ya yo soy salvo, siempre salvo. Eso es falso. Nadie puede ser salvo, siempre salvo. Porque este es un caminar que uno tiene que perseverar hasta el fin. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Porque uno se puede desviar en el camino y perder la salvación. A su nombre esa gloria. Vamos a la palabra, mire lo que sigue diciendo la palabra. Entonces dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado
útil al Señor y dispuesto a toda buena obra. Siempre en la doctrina del Señor nos enseña que siempre tenemos que buscar toda buena obra. El cristiano verdadero no es bochinchero, no es pleitero, no es contencioso. El cristiano verdadero que está en la doctrina sana, aun si se le exhorta o se le dice, mira, las cosas hay que hacerlas decentemente y con orden. Porque hay gente, le voy a decir una cosa, dicen, yo estoy adorando a Dios, y forman una bulla, forman una gritería, meten unos chillidos, hacen ciertas cosas que no es adoración a Dios. El mismo apóstol dice, todo hágase decentemente y con orden. Entonces, si yo soy un siervo de Dios y una persona que está haciendo la cosa que veo que en vez de ser de bendición, porque lo de Dios es de bendición o no es de bendición. Cuando usted ve a alguien alabando a Dios en espíritu y verdad, ¿usted se goza o no se goza? Pero cuando ve a alguien chillando o metiendo unos gritos raros, o moviéndose raro, o haciendo así con las manos, ¿qué usted dice de eso? Y cuando usted viene y lo exhorta, levanta un revolú y empieza a decir, no, es que no me dejan adorar a Dios, no me dejan buscar a Dios. Entonces ahí usted se nota que esa persona no está en doctrina sana. Esa persona es falsa. Porque si fuera una persona espiritual, recibe la exhortación. Porque es para la gloria de Dios, no es para destruir a nadie. ¿A cuántos de ustedes Dios los ha exhortado y ustedes han recibido la corrección y Dios los ha bendecido? Porque el que de Dios es humilde. Pero cuando la persona ya forma pleito, ya forma contienda, ya empieza a hacer, entonces ya usted ve que no está en doctrina sana. Quiere imponer lo suyo a la fuerza. Y lo de Dios no se puede imponer. Lo de Dios está escrito. Lo de Dios está escrito. Es como si yo vengo ahora y traigo otro evangelio. Mire lo que dice la Biblia. Venga y lea. A su nombre, gloria. Mi alma te alaba. En Gálatas capítulo 1 y versículo 6, el apóstol Pablo, cuando llega a estos hermanos, él los gana para Cristo. Les predica el evangelio de la fe. Porque acuérdense que todo el evangelio es por fe. El justo por la fe vivirá. Y todo lo que hacemos, oramos, ayunamos, nos santificamos, todo es por fe y obediencia a la palabra de Dios. Entonces ellos quisieron meter otras cosas que fueron dadas en la antigüedad al pueblo de Israel en la ley. Es como ahora, si usted está en fe, usted no puede meter ley, porque ley y fe son contradictorias. O estamos por y la gracia de Dios no significa que usted va a pecar o que usted va a rechazar las enseñanzas bíblicas en ninguna manera. La gracia de Dios te enseña a renunciar al pecado. La gracia de Dios lo que te enseña es a valorar lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. La gracia de Dios es lo que te enseña que tú eres salvo por ese sacrificio, por esa sangre derramada. Eres justificado, eres salvo, eres limpio, eres redimido, eres santificado. Después que eres salvo, entonces la obediencia a Dios te enseña a caminar en esa salvación, en esa santidad, y te ocupas en ella. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué te enseña la gracia de Dios? Agradecer que tú y yo no merecíamos nada y por esa gracia Dios nos salvó. ¿Quién puede levantar aquí la mano y decir, yo merezco la salvación? O las obras que yo hago son las que me van a salvar. Entonces ya no salimos de la doctrina bíblica, porque la doctrina bíblica dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, esto es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Dice, el que se gloría, gloríese en el Señor. Pablo decía, lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Como diciendo, yo me glorío en lo que Cristo hizo por mí. Usted vive en santidad por lo que Cristo hizo por usted.
Porque si Él no le hubiera dado el Espíritu Santo, ¿cómo usted va a vivir en santidad? Si Él no lo limpia con su sangre, ¿cómo usted va a vivir en santidad? Entonces, ¿quién es el que nos ayuda a vivir en santidad? Jesucristo, a través de su sacrificio. Si Él no llega a entregar su cuerpo como una ofrenda viva y cargar tus pecados y los míos, usted todavía estaría en pecado. Yo estaría en pecado. Pero al llevar tus pecados y los míos en la cruz del Calvario y al justificarnos por medio de su resurrección a través de la fe, usted empieza a vivir esa vida de fe. Y Él empieza a bendecirlo por la fe que tenga usted. Ahora mire lo que enseña la Escritura. Venga y lea. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Os llamó. ¿Quién de nosotros buscó a Cristo? Nadie. Él nos buscó a nosotros primero. Ninguno de nosotros algún día dijimos, yo voy a buscar a Cristo porque es lo mejor. Él te llamó, Él te eligió y Él te escogió. ¿Y qué tú eras? ¿Y qué yo era? Lo necio, lo vil, lo que no es. Entonces, ¿de qué nos vamos a actar? ¿Por qué nos salvó por gracia? Porque la gracia quiere decir, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué gracia de Dios? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, no santos, pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces Él, cuando te salvó y me salvó, éramos pecadores. Éramos pecadores. Eso es gracia de Dios. Te eligió siendo un pecador. Me eligió siendo un pecador. Te salvó siendo un pecador. Me salvó siendo un pecador. Entonces tenemos que estar agradecidos por lo que Él hizo por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces todo lo que tú hagas, ayune, ore, diezme o lo que hagas, que es bíblico hacer en la oración, pero se hace a través de la gracia de Dios. No para jactarme ni para gloriarme, sino para darle gloria a Dios por lo que Él ha hecho por mí. Ahora mire lo que está diciendo la Escritura. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿A cuántas cosas la llaman hoy evangelio? Y no es evangelio, es un evangelio diferente. Dígame dónde en la Biblia enseña que después que los apóstoles fueron inspirados por Dios para escribir el nuevo pacto, y el último de ellos que inspiró Dios, el apóstol Pablo, ¿dónde habla la Biblia que iban a venir otros apóstoles a escribir otras cosas y a burlarse de lo que ya está escrito y de lo que Dios habló? Y usted no se ha fijado de los apóstoles modernos cómo se burlan de todas las escrituras que ya dejaron escritas los apóstoles de la Biblia. Se burlan de Pedro, se burlan de Pablo, se burlan de los que dicen que Cristo viene. Entonces, ese es otro evangelio. Es otro evangelio. El evangelio que usted hoy en día no es evangelio, es otro evangelio. Evangelio significa buena nueva de salvación. Y lo menos que se habla ahí es de salvación. Sigue diciendo la Escritura, mire lo que dice. No es que haya otro. El evangelio es uno. El evangelio es uno. Sino que hay algunos que os perturban. ¿Cómo lo perturban? A través de doctrinas falsas. A través de doctrinas que no son bíblicas. Y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cuánta gente hoy está quitándole la pureza al evangelio de Cristo? Oye radio. Yo no prohíbo aquí a la gente que oiga. Hay gente que te prohíben, los testigos de Jehová te prohíben que no, aquí oiga lo que usted quiera, pero pídale a Dios que le dé discernimiento. Aquí no prohibimos a nadie. Si usted tiene el Espíritu Santo le va a guiar hacia toda verdad y justicia. Pero aquellos que a veces oyen, ¿han oído un evangelio pervertido hoy? ¿Oyen un evangelio pervertido, sí o no? Porque mire que Dios me guarda, hermano. Pero nosotros aquí todo lo que se enseña
Si yo le traigo algo que no está ahí, usted dígame, cuando salga, pastor, no está en la Biblia. Enséñamelo. Yo ni me gusta traer ni cosas personales mías, ni testimonios personales míos, porque eso no es evangelio. Aunque puedo dar testimonio, el evangelio es lo que está escrito. Ni tampoco le digo, Dios me dijo, Dios me habló, No. Yo digo lo que está escrito. Porque hoy en el evangelio todo el mundo, no, Dios me dijo, Dios se me apareció, no, Dios esto y todo, Dios. Y nada, muchas de las cosas que dice ni aparecen en la Biblia. Usted no debió oír a la gente, no, Dios me habló, no, Dios me dijo, no, esto, y todo usando el nombre de Dios en vano. Es preferible decir, escrito está. Mire Cristo decía, escrito está. Y es más honesto que usted diga escrito está, y lo que usted está lo confirma la palabra que está escrita. Alabado sea el nombre del Señor. Tú quieres aceptar a Cristo. Mire qué lindo, un alma que quiere aceptar a Cristo. Señor te ama. Levanta tus manos al cielo. Dile, Señor Jesús, reconozco el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Moriste por mis pecados, pero resucitaste al tercer día de entre los muertos. Te acepto como mi Señor, mi Salvador. Sálvame, perdóname, límpiame y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por salvarme y darme tu paz y tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. ¿Sientes la paz de Cristo? Amén. Gloria a su nombre para siempre.